Hola mis amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a un nuevo proyecto, un nuevo video que vamos a grabar en el día de hoy. Y el tema es lo bueno y lo malo. ¿Por qué en esta vida suceden cosas buenas? ¿Y por qué suceden cosas malas? ¿Por qué habrá eso en este mundo? Y segundo, otra pregunta que nos hacemos es, ¿por qué le suceden cosas malas a gente buena? ¿Y por qué le suceden cosas buenas a gente mala, que se porta mal? Y estoy en este momento con Denise, con Sandra, con el hermano Armando, la hermana Denise, aquí nos decimos hermanos, la hermana Denise, la hermana Sandra, el hermano Armando y Eugenia, nuestra hermana Eugenia. Estamos aquí para iniciar este programa. En Santiago 1:13 encontramos por qué pasa que a alguien haga algo, le suceda algo negativo. Y entonces uno se supone que si hace algo negativo, le va a ir mal. Y dice en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por mal, ni Él tienta a nadie. Entonces aquí vamos a aclarar lo que es tentación, que en el Padre Nuestro decimos, líbranos de toda tentación, y vamos a aclarar lo que es prueba. Dios nos pone a prueba, por eso es que a veces vemos cosas malas en gente buena, pero lo que está pasando es una prueba. Eso lo vamos a mirar en la palabra de Dios. Y siguiendo con Santiago, en el versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Esa es la realidad de este mundo, que hay muerte y hay vida, hay pecado y hay gracia, hay fe y hay incredulidad. Entonces, lo que vamos a definir aquí es, está lo bueno y está lo malo. Hasta este momento vemos que ¿por qué suceden cosas malas? Pues suceden cosas malas porque no es de parte de Dios que viene algo malo. La tentación es del maligno, según lo que leemos en Santiago 1:13, Santiago 1:14 y Santiago 1:15. Los 13, 14 y 15 del capítulo 1 de Santiago dicen, no, suceden las cosas malas, es porque el ser humano se porta mal. ¿Y por qué se porta mal? Por la concupiscencia, o sea, ese deseo que hay en su interior, en su naturaleza caída, de hacer lo malo. ¿Y quién es el que lo tienta? No es Dios, sino que es el enemigo. Hasta ahí vamos bien por qué suceden cosas buenas y cosas malas en esta vida. Luego al volver, voy a decir por qué le suceden cosas malas a gente buena y por qué le suceden cosas buenas a gente mala. Le doy el paso a alguno de mis hermanos, yo creo, Denise. Muy bien. Okay. Pues buenos días. Quiero comenzar con una oración corta. Padre bendito, te doy gracias por la oportunidad de hablar tu palabra, que nuestras palabras aquí en este grupo sean dirigidas por el Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Y quería dar un testimonio que una vez fui a hablar de una experiencia, ¿verdad? Que fui a ahora en este tiempo no tienen como antes un baby shower donde le dan regalos las mujeres a la esposa, a la que va a tener bebito, sino que ahora tienen parties y se llaman reveal, que van a revelar que es el bebito, niña o niño, ¿verdad? Y todavía está embarazada la mamá. Y me invitaron así a una celebración y me quedaba viendo todo alrededor y estaba muy, muy rica la familia, tenían de todo, muy lujosa la casa y todo tenían decorado y todo hicieron, lo tenían muy bien
sus planes, ¿verdad? Y fui con mi amiga y era el esposo X, la casa de él, ¿verdad? Entonces, cuando yo me fui, pues ya viendo alrededor allí, me disgusté y cogí la ofensa como que si yo era ella. No sé por qué. Yo agarré toda esa ofensa y me fui enojada. Dije, no es justo como si ella es cristiana y ella va a la iglesia y ella cumple con la palabra de Dios y ministra a la gente y la veo que es una persona buena, porque ella no agarró un abogado bueno que le tocara de perdida media de estas riquezas, ¿verdad? Estaba enojada y me fui enojada y me fui sentida y llegué a la casa y leí un salmo y decía el salmo, está enojado David y decía que los malos les cae la bendición y está bien disgustado David, pero luego dice, pero cuando entré a la casa del Señor, y luego ya calma su espíritu y hasta me puse a llorar, ¿verdad? Porque Amén, amén. Gloria a Dios. no podemos quedarnos ofendidos. Así es. No podemos caminar en la carne, tenemos que caminar en el espíritu. Y dice, y ya entendí cuando entré a la casa del Señor que todas las cosas materiales no tienen que ver nada en esta vida. Es la vida espiritual, el amor que existe en el corazón, el amor que tiene nuestro Padre Dios para nosotros y las bendiciones espirituales. Él nos pone una corona de gloria y de honor. Amén. Y eso vale mucho más que las cosas materiales, ¿verdad? Entonces, esa fue mi primera experiencia que quería decirles y quería leer de Gálatas 5 y habla de una lista muy larga de pecados, ¿verdad? Y dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estéis bajo la ley, y manifestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Entonces podemos ver la gente que parece que les cae más bendición que la gente cristiana materialmente, ¿verdad? Pero ellos están viviendo abajo de la ley y ellos están cometiendo todos estos pecados, ¿verdad? Y dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces nosotros hay que tener estos frutos y la templanza, ¿verdad? Templanza La templanza es, en inglés le decimos self-control. Entonces, en veces vemos que la gente mala recibe, parece que es más bendición, ¿verdad? Pero nosotros no podemos hablar amargamente de ellos. En el libro de Pedro dice Pedro que bendigan y nada más bendigan. No dice que digas maldiciones contra la gente, ¿verdad? No podemos tener un espíritu de crítica, tenemos que tener templanza y controlar nuestros, pues primeramente el pensamiento. Si tenemos un espíritu muy de crítica, va a salir cosas de nuestra boca, ¿verdad? Entonces, no es todo para nosotros que entendemos todo en este momento, ¿verdad?
En Corintios 13 dice, dispense, me tengo mal. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces, hay muchas cosas que no entendemos y no vamos a entender. Si seguimos en la palabra de Dios y te dedicas a orar y pedirle a Dios entendimiento, porque dice la Biblia que pidas juicio y entendimiento y Él te lo dará. Y si leas la palabra y haces esa oración, comienza a revelarte la palabra de Dios y por qué son las cosas así, pero no todas, hasta que lleguemos allí y entendemos completamente, como dice en 1 de Corintios 13, que estamos viendo en un espejo oscuro, todavía no vemos la realidad, ¿verdad? Todavía no entendemos todo y no lo vamos a entender todo. No, una parte de la Biblia dice que somos como dioses, ¿verdad? Pero sí. no somos Dios. Entonces no vamos a llegar a ese entendimiento de todo, ¿verdad? Y tengo otras dos experiencias que quería platicar, pero siga Sandra. Comience Sandra. Sí, muchas bendiciones a todos y me alegro de estar aquí este día de hoy. Le doy gracias a Dios y a mis hermanos también por estar aquí haciendo todo esto posible y a mi hija, por supuesto, que está detrás ayudándonos con la cámara. Voy a leer en Santiago de 3:4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dice, solo una vez le sucedió algo malo. Disculpen, no traje mis lentes. Solo una vez sucedió algo malo a una buena persona. Esa persona era Cristo, es Cristo. Lo malo que sufrió fue el castigo que nuestros pecados merecían. Solo somos buenos porque Él ha tomado nuestros pecados y nos está transformando en su buena imagen. Y Dios, ¿por qué les suceden cosas malas a los que tienen fe en Cristo o a las personas en el mundo? Y a veces le echamos la culpa a Dios, ¿verdad? Y lo hacemos nomás así a lo tonto, ignorando, porque no tenemos entendimiento, ¿verdad? Dios usa el dolor para llamar nuestra atención. Podemos ignorar incluso el placer, pero el dolor insiste en ser atendido. Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar el mundo sordo. Dios usa el dolor para ayudarnos a crecer. Considéralo como pura alegría, hermanos y hermanas, siempre que enfrenten pruebas de muchos tipos, porque saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Dejemos que la perseverancia termine su trabajo, para que pueda ser maduro y completo sin faltarle nada. Y eso pues ya lo leí en el Santiago, ¿verdad? Es del 2 al 4. Y en el 4 dice, mas tenga
la paciencia que su obra completa, que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosas alguna. O sea, tener esa fe y tener esa confianza en Jesús, que a veces que tenemos que ser bien humillados a pedirla, porque si no, pues esas consecuencias de las pruebas que nos da Dios. Dios usa el dolor para disciplinarnos, para que podamos compartir su santidad. Soportar las penurias como disciplina. Dios te trata como a sus hijos, para que hijos no son disciplinados por su padre, sean disciplinados por su padre, sino has tenido la disciplina que todos reciben, entonces no eras legítimo o legítima, no eres un hijo verdadero en absoluto. Dios nos disciplina para nuestro bien, para que podamos compartir su santidad. Ninguna disciplina parece agradable a la vez, pero dolorosa. Sin embargo, más tarde produce una cosecha de justicia y paz para aquellos que han sido entrenados por ella. Y en Hebreos 12:7 de 7 al 11, dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinan y los nos venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su sanidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Con eso termino ahorita y lo voy a pasar al hermano. Sí, muy bien. Con el hermano Armando siempre hacemos aquí un paréntesis, porque es un tema muy especial que él nos habla, y es el tema de cuánto se ha adulterado la palabra de Dios a través de la historia. Todos miramos, la mayoría tenemos en el mundo evangélico, tenemos Reina Valera. En el mundo católico está la Biblia de Jerusalén, la Nueva Biblia Española, está casi todos los países, está la Biblia suramericana, está la Biblia latinoamericana, está la Biblia de México. Hay muchas versiones bíblicas. Y casi siempre a nosotros nos gusta traducir la Biblia a nuestro propio deseo, porque nos da como más claridad. Pero el hermano Armando nos viene dando unos tips para que nosotros entendamos que no todas las Biblias son iguales. Entonces le voy a dar paso a mi hermano para que nos diga qué otras diferencias podemos encontrar. Ayer lo hizo, lunes y martes él va a venir. Lunes y martes va a venir al programa para hablarnos de este tema, y al final, por ahí en septiembre, vamos a tener un curso. Entonces el hermano tiene otros puntos de hoy que vamos a ver la diferencia que hay entre la Biblia más cerca al original, al griego, en el Nuevo Testamento en este caso, o en el hebreo del Antiguo Testamento, y cuánto se ha cambiado. Yo voy a mirar aquí el Reina Valera del 60, y él tiene Reina Valera del 16, aunque tiene la otra también. Entonces va a ver la diferencia. Vamos a ver, hermano Armando. Muy buenas tardes. Les vengo aquí nada más para mostrarle algo que hay en la diferencia de las versiones distintas de la Biblia en español. Algunas son propias del idioma en español y otras vienen ya como traducciones de la Biblia en inglés que se ha tomado.
Y precisamente aquí el error no consiste más bien si son, como ha dicho la Biblia, que está prohibido lo que son las omisiones, adiciones o cambios de las palabras. Y la palabra de Dios inspirada es pura, es como Dios la mostró y es la que debemos de seguir. ¿De dónde viene? Pues de la línea tradicional, digamos, de las Biblias que conservan esa palabra. Entonces es difícil decir, bueno, solamente las Biblias modernas son corruptas, aunque las mayores de esas sí son, pero también hay Biblias tradicionales que por alguna razón cometieron error en su redacción también cuando lo hicieron. Como ejemplo les voy a comentar nada más 3 distintos libros de la Biblia donde se puede apreciar un poco de eso. Vamos primero al primer libro de Pedro. Ok. Primera carta de Pedro. Capítulo 2, versículo 2. Ok. Aquí podemos ver cómo precisamente En Reina Valera, en el Reina Valera, sí, del 60 que yo tengo aquí dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ¿no? Es primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 2. Esa es la versión que yo tengo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál sería la original entonces, hermano Armando? En la King James viene igual. Sí, correcto, pero ahora vamos a mirar 1602. ok. Una más conocida para que vean no nomás que es la 1602, podemos ver la antigua versión de 1909, Ok. que comenté ayer, que es la que procedió por muchos, 50 años justamente, 51 años anteriormente a la 1960, se estaba utilizando mucho en Hispanoamérica y 1609. América Latina, el 609. Y aquí dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Aquí están usando, recuerden, en español usaron mucho la palabra, cuando escuchan salud en cualquier Biblia en español, está hablando de la salvación. Correcto. La salud en este caso era la salvación de uno mismo. Y aquí sí está correcto, porque si regresamos a la Biblia de 1960, o la de las Américas, o la latinoamericana, que son de trayectoria católica, dicen crezcáis para salvación, y bien sabemos en nuestra iglesia lo que hemos estudiado, que no nos salvamos con obras para la salvación. Entonces es simplemente para que con ello crezcáis. ¿Y las 1602 qué dice? Las 1602 qué dice en ese pasaje. La 1602, Sí. se la comentó. Vamos a mirar la diferencia. Estamos mirando la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Como niños recién nacidos, desear ardientemente la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Entonces las versiones pueden cambiar. Pueden decir la leche para espiritual, o no adulterada, ¿verdad? Pero aquí no dice la palabra, dice desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y en cambio en esa dice la palabra. Volvamos a leer y verá que hay mucha diferencia. Qué bonito. Sí. ¿Cuál es la diferencia de aquí? La del 1602. Aquí, dice, pues, que dice la palabra. La palabra. ¿En qué parte es que sobre dice? todo para que por ella crezcáis. Es lo importante, que uno crece con la leche materna simplemente. Ajá. Ok. Sí se pueden hacer cambios. Es lo que la gente muchas veces alega. No, pues, ¿qué tienen que ver las palabras? En muchas instancias, en algunas instancias, no hay problema si se está dando otro matiz similar, ¿verdad? Claro. Pero cuando ya se está cambiando, agregando
para la salvación o para la salud, Ajá. que crezcáis. Perdón, en la 1909 dije, para que por ella crezcáis en salud. Están diciendo lo mismo que la Nueva Valera, que creáis en salvación. Ujú. Recuerda que son similares y no es la leche para eso, la materna, no crecemos. Son nuevamente lo importante es lo que está implicando, que tenemos que ganar la salvación por obras. Ujú. ¿Sí? Muy bien. Eso pues es algo que hay que tomar muy en cuenta también. Muy bien. Otro texto. Ok, otro texto, amor. Vamos a ir a otro texto. El hermano Armando se ha propuesto traernos esta inquietud y nos ha puesto a darnos vueltas en la cabeza. Y necesitamos que nos despierten, que nos quiten del confort, porque yo he visto gente que dice, no, yo cómo voy a cambiar la Reina Valera si es del 2000, del 60, 1960, si es la que ya tengo rayadita y ya me lo sé todo de memoria. Sí, pero vamos al original, que es más certero. Entonces, ¿cuál es el otro pasaje? El otro pasaje lo vamos a ver en el libro de Números, Números. Vamos al Antiguo Testamento. capítulo Números. 23, Ajá. versículo 22. Muy bien. Capítulo 23, versículo 22. Dice en la Reina Valera que yo tengo del 60. Dios los ha sacado de Egipto, punto y coma. Tiene fuerzas como de búfalo. Muy bien, aquí es una pequeña frase donde que habría que verlo en su contexto, sin embargo, está diciendo que tiene la fuerza de búfalo. Sí. Sin embargo, esa es otra adición, otro cambio que hicieron las otras Biblias modernas también, que cambiaron, que metieron el búfalo. Si ven en la Libra adicional, vamos a ver nuevamente, ya sea la 1602 o la Reina Valera 1909, estoy tomando como dos ejemplos que son muy parecidos. Dios ha sacado del Egipto, tiene fuerzas como de unicornio. Ajá, muy diferente. Un búfalo es aquí americano, tiene 2 cuernos. ¿Y el original era unicornio? Y también en las Sagradas Escrituras de 1569, o sea, la Biblia del oso, de Reina, dice, Dios los ha sacado del Egipto, tienen fuerza como de unicornio. Bueno, esto me da mi pie para justificar que sí, la Biblia, esto que tenemos, viene por allá más atrás de los judíos, porque lo del unicornio es griego, antes de los judíos, y también es de Babilonia, y por allá también de Egipto, o sea que unicornio tiene un sentido muy diferente a lo de búfalo. Exactamente. Porque el unicornio es mitológico, ¿no? Sí, muy bien. Exactamente, mitológico, y dice la gente, pues, ¿cuándo cambiaron? ¿Dónde sacaron el búfalo? Sí, correcto. ¿Para qué cambiar unicornio? Aunque no lo conocemos hoy como una realidad. Sí. Recuerdo de chico había una canción en inglés de ¿dónde está el unicornio? Y estaba hablando de Moisés, que estaba buscando la canción, no recuerdo la letra, Okay. pero buscando por todos lados todos los animales que luego los tenemos hoy en día. Pero dijo que Dios buscaba y buscaba, pero no encontraba el unicornio, no lo encontraba para nada. Y así fue la canción, muy bonita, que se llevó todos los animales, pero se hizo entender que el unicornio se desapareció porque no lo encontró antes del diluvio. Ok. Y es la clave en saber. Pero anteriormente en eso es interesante, si dice el unicornio, era Sí, claro. todo un caballo de majestad que estaban hablando en ese tiempo, hay que Correcto. tomarlo en el sentido mítico precisamente, Sí, sí. y no sustituirlo como un búfalo, que es algo muy distinto. Muy distinto porque el búfalo sí lo vemos. Exactamente. Muy bien, vea, ¿no les parece bueno? A mí me parece atractivo. Y en septiembre vamos a hacer el curso, vamos a tener la Biblia del 1602 que el hermano nos está promoviendo y va a ser un curso maravilloso. Yo me siento contento porque nos vamos acercando más al original griego. Ojalá aprendamos griego también, pero mientras tanto vamos a hablar bien el español. Aunque el hermano sabe que King James en inglés dice que está muy cerca a esta 1602, o sea que los que hablan inglés están felices porque en inglés tienen la hermana Sandra y la hermana Denise, tiene
King James, o sea que están muy cerca. Muy bien, el otro, el último para que el hermano dijo que iba a traer pero 3. no leyó en la reina, en la 1602. 602, no leyó. Sí, Es el dijo mismo de unicornio. 1909, sí. Ah, Sí, lo dijo mismo. la Ah, unicornio. ok. Muy bien. Ok. Vamos al tercero. Vamos al tercero. Vamos al libro de Job, Job. capítulo 11. Muy bien. Antiguo Testamento. Job está en el Antiguo Testamento. Es un libro sapiencial. Está después de... vamos a mirar. Nehemías, Esther. Muy bien. Job está antes de los Salmos. ¿Capítulo qué, hermano? Por favor, Capítulo 11. Capítulo 11 de Job. Antes de los Salmos. Capítulo 11 de Job. Aquí vamos a ver otra sorpresa. Sorpresa tiene la vida nos da sorpresas. El libro está antes de los Salmos. Capítulo 11 de Job. Versículo 2. Versículo 2. Muy bien. En Reina Valera, en la Reina Valera del 60 dice, las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. Vamos a ver qué sorpresa nos trae la Biblia más cercana al griego, al hebreo, en este caso sería el hebreo del Antiguo Testamento. Las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. Muy bien. Aquí está la Biblia adulterada. Esta es la Biblia adulterada. Vamos a la Biblia original. Bueno, sí leyó el versículo 12, ¿verdad? ¿12? 12, sí. Ah, 12, le había entendido 2, perdón. Capítulo 11. Capítulo 11, versículo 12. 12, por favor, sí. Sí. El hombre vano se hará entendido. El hombre vano se hará entendido. Cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Voy a volver a leer. Mire lo que tenemos aquí y vamos a ver si es verdad. El hombre vano es Job capítulo 11 versículo 12, 12 en inglés 12. El hombre vano se hará entendido. Cuando un pollino de asno montés nazca hombre. O sea que de un pollino van a ser el hombre. O el hombre del hombre van a ser un pollino. Vamos a ver, así lo que yo entiendo aquí, vamos a ver el original. Tanto en el Reina Valera 1960 como la Biblia de las Américas, la nueva Biblia latinoamericana dice cuando el pollino de un asno montes nazca hombre. Nazca hombre. Simplemente si lo que está diciendo que el hombre nació de un asno. Ok. Y eso es absurdo. Lo leemos y todo, nuevamente hay que poner atención lo que son las palabras. Y la palabra nuevamente de las antiguas Biblias, tanto la 1560, vamos a las Sagradas Escrituras, nuevamente, me gusta variar un poco tanto de la 1602, Okay. para que no crean que estoy imponiendo una cierta Biblia. Sí, sí. Son varias que vienen, las tradicionales, que dicen la Biblia, el hombre vano se hará entendido, aunque nazca como el pollino del asno montes. Oh, muy diferente. Esa omisión de la palabra como. ¿Cómo? Sí lo está diciendo, las palabras están allí, pero quitas una palabra como y hace referencia a que el hombre está naciendo. Por eso es tan importante no quitar ni agregar palabras, ni cambiar. Imagínense, y en español sí que es tremendo porque el cómo es de comer. Cómo es pregunta, el how. Y el otro cómo es el as, ¿no? As, os. Como tal cosa, es una conjunción. O sea que ahí, tremendo, o sea, no es tan fácil. Pero no hay que omitir el cómo. Con razón que yo veía aquí todo raro. Cuando un pollino de asno montés nazca hombre. ¿Cuándo va a nacer un pollino hombre? No, nazca ¿cómo? ¿Cómo? Vamos a volver a repetir, hermano. Imagina, si para mí, siendo de acá y no sabiendo tanto español como usted, ¿verdad? Se me es difícil comprenderla. Sí. Ahora se imagina. Pues claro, pues se nos hace difícil porque no está bien escrita. O sea, yo lo tengo que leer más de 3 veces, como yo en esta versión, que es la 1960 sí. y la King James Version. Tengo que leerlo en inglés. Este Valera, sí. Sí. Tengo que leerlo en inglés
para poder comprenderlo más o menos en español, pero como quiera estoy un poquito así como... Claro. Pero ahora lo vamos a entender muy bien. ¿Lo podrá leer en inglés entonces, del King James Version? Ahí la mismo capítulo. Lo debes de tener ahí. No, porque esta es Valera, no es King No, pero James. tiene Sí, los es la dos. King James, Tiene las los dos. Es, ¿Sí? es una Biblia bilingüe. Ah, Va a King- leer la que corresponde a un Ah. ladito. Sí, justamente. léala ahí está en inglés, sí. ¿Cómo dice? Dice, for vain man would be wise, though man be born like a wild ass colt. O sea, dice exactamente que va a ser nacido como un wild ass colt. O sea, que va a ser nacido así. Ujú. Ahí la palabra como y está For en el King vain. James, like es lo mismo, like a wild ass ox. Ok, por eso la King James es buena. Y hay una versión en inglés para que no digan que nomás nos pegamos a la King James. La versión revisada en inglés, English Revised Version, dice, that vain man is void of understanding. Yeah, man is born as Es como. as As. a como. wild ass colt. Correcto. Lo mismo, like o como, en ambos están diciendo lo mismo, pero en español se perdió también y hay versiones en inglés donde cometieron el mismo error. Muy bien. Esas son las claves, que una sola palabra puede cambiar el sentido. Muy bien, mire, con el hermano Armando, ya cuando hagamos el curso en septiembre, yo creo que podemos hacer un programa netamente con él, porque tiene muchísima información. El mensaje, ¿cuál es el mensaje, hermano Luis Armando? El mensaje que le vamos a dar a la gente, ¿por qué es tan importante ir a los originales? Vamos a escucharlo de su propia versión. Es importante saber las palabras puras de Dios. Si creemos en la Biblia, en la palabra infalible, inerrable de Dios, entonces debemos de seguir, aunque sabemos que los verdaderos originales no los hay. Sí hubo acontecimientos donde se traducieron a través de los apóstoles y esos vienen toda la trayectoria de la escuela de Antioquía, en diferencia de la Alejandría del egipcio. Y todo lo de egipcio, pues esa es la línea corrupta. Okay. Y simplemente lo he dicho antes, Dios no tuvo nada bueno que decir del egipcio en la Biblia. Okay. Muy bien. Muchas gracias, hermano Armando, por traernos los lunes y los martes. Vamos a traer esos tips, esos punticos que hay en la Biblia y que nosotros no nos damos cuenta. Muy bien, vamos a retomar el tema que hemos propuesto en el día de hoy. ¿Por qué en la vida suceden cosas malas? ¿Y por qué en la misma vida nuestra suceden cosas buenas? ¿Y por qué a gente buena le suceden cosas malas? ¿Y por qué cosas buenas le suceden a gente mala? Ese es el tema que estamos hablando en el día de hoy. Entonces, cuando leemos la Biblia, en Mateo, en el capítulo 13, versículo 24, vemos que está la parábola de la cizaña. Y entonces dice que un hombre sembró trigo, que es lo bueno, pero el maligno vino de noche y sembró lo malo. Y cuando los labradores dijeron, Señor, ¿quiere que arranquemos lo malo? Dice, no, déjenlo que crezcan los dos porque va y se equivocan arrancando también el trigo. Entonces es lo que al final es donde se ve, al final de la quema se verá el humo, dicen en Colombia un refrán, para decir que al final en el juicio es donde se va a detectar. Y cuando el Señor, póngale cuidado, cuando el Señor da la explicación en Mateo 13, 38 de esta parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña, dicen, el campo es el mundo, o sea, en el cual nos movemos todos, esta vida. Y la buena semilla son los hijos de Dios. Y la cizaña son los hijos del maligno. Y por eso en Juan 8:44 habla de soy vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Este diablo fue el que engañó, Satanás o el demonio o la serpiente, lo que queramos llamarla, sin especificar, porque hay unos cambiecitos y hay unas maneras de decir en el lenguaje, pero generalizando lo malo, entonces entró en el ser humano. Porque lo dice Romanos en 5:12, dice, por tanto,
tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos los hombres pecaron. Y si vamos al 18, Romanos 5, 18 dice así, pues tal como una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para los hombres. Entonces, en estas lecturas que he acabado de leer, dice aquí, ¿por qué suceden cosas malas? ¿Por qué hay cosas malas y cosas buenas en el mundo? Porque Satanás sembró la semilla del mal. No fue Dios. Dios hizo el paraíso correctamente, lo hizo bueno y vio que todo era bueno. Pero Satanás, el enemigo, sembró lo malo. Entonces, hay lo malo y hay lo bueno. Y hay seres humanos que son hijos de vuestro padre el diablo. Y hay seres humanos que son hijos sois hijos de Dios. Lo vemos en la explicación de la parábola, Mateo 13, 38. Entonces, unos le sirven al diablo y otros son servidores de Dios. Aquí aquí lo que voy a explicar después, ya voy a dar el paso a mis hermanas, es por qué suceden las cosas. Ya sabemos que hay cosas malas y hay cosas buenas. ¿Por qué hay cosas malas? Porque el ser humano se le presta al enemigo para hacer cosas malas. ¿Por qué hay cosas buenas? Porque el ser humano le presta a Dios para hacer cosas buenas. Ahora, para finalizar ya la otra participación mía, le voy a decir por qué le suceden cosas malas a gente buena y por qué a gente mala le suceden cosas buenas. Vamos a ver si es cierto eso. ¿Qué dice la palabra? Lo vamos a ver en el próximo episodio. Le doy el paso a mi hermana Denise. Encontré el salmo que estaba hablando, del Salmo 73. Si gustan leerlo en su casa, porque está largo, tiene 28 versos, ¿verdad? Pero dice, ¿por qué tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos? Ese es el verso 3, y luego acá en verso 15 dice, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañará. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deshiladeros, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente. Y pues está largo ese capítulo, ¿verdad? Pero me gusta esa parte que dice, cuando entré a la casa del Señor. Entonces, deja que Jesucristo entre en tu corazón y que te dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque si tú tratas de entender por qué pasan las cosas malas a la gente buena y la gente mala está prosperando, pues te vas aquí como dice, te va a dar así a ti, dice, te va a dar a ti duro trabajo para mí a entender. Entonces va a ser tu vida, tu mente, que se llene de celos o que se llene te atoras tratando de entender eso y ya no estás haciendo el retrato grande que tiene Dios para ti, tus planes. Entonces, el plan perfecto para ti es que tú ames a otros, que los bendigas y que les digas de la palabra de Dios, las buenas nuevas. Y si te intrincas en tratar de entender esto, te vas a gastar mucho tiempo allí, ¿verdad? En Romanos 12:2 dice, no os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, mi otras dos experiencias que tuve eran mis dos hermanas, ¿verdad? Una se murió de
stage 4 cancer y ella estaba siempre trabajando. Era una persona muy buena, muy cariñosa, nunca se enojaba, no la oías gritando. Hasta cuando era abogada, cuando iba a la corte, ella hablaba así bien quedito al juez y a todos sus clientes y cambiaba su ser allí en la corte. Y yo pensaba, ¿cómo puede ganar un caso si no tiene ganas, verdad? Y hasta me enojé con ella. Y yo era bien joven la primera vez que fui a la corte con ella. Pero ella hizo muchas cosas buenas para la gente de la ciudad y otras ciudades. Pero pues las cosas buenas no nos llevan, lo que hacemos nosotros no nos lleva al reino de Dios. Pero ella se arrepintió y ella dio su corazón a Dios. Y ella escribía y hacía arte con ese verso que decía, I'm wonderfully made, yo estoy hecha maravillosamente por Amén, Dios, por ¿verdad? Dios. Entonces ella convirtió su pensamiento, se arrepintió y al último fue salva. Y ella fue a una prisión y estaba allí alabando y glorificando a Dios y cambió todo su ser y se entregó a Dios, ¿verdad? Y yo tenía esa seguridad cuando ella falleció que yo la iba a ver otra vez. Entonces ya había estado haciendo mucha oración por ella y ya comenzó a cambiar mi vida. Yo quería que cambiara mi vida, yo sabía que no estaba viviendo bien. Entonces pasó todo esto, me podía haber apartado de Dios y enojarme con Dios. Pero esta experiencia me acercó a Dios. Y el día que tuvimos yo ya sabía que ella se había ido, su espíritu. Pero yo le dije a ese cuerpo, te veo I'll see you in heaven, sister. Yo te voy a ver en el cielo, te voy a ver. Entonces, pasó tiempo y estudié más en la Biblia y me junté mucho con mi otra hermana. Y ella se quedó con el secreto y no le dijo a nadie que ella también tenía cáncer. Y al fin nos dijo, y ella era una persona que estaba en el Evangelio. Ella había ido a muchas partes en el mundo para dar el Evangelio. Era el ejemplo de lo que dice la Biblia que hagamos, ¿verdad? Y ella era obediente y tenía gente en su casa, les daba de comer, los llevaba a Cuña para que ministraran. Llevaba a los jóvenes a los encampamentos en voces o a campañas, ¿verdad? Siempre estaba en la tarea de Dios y me pudiera haber enojado también y dicho, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo puedo yo juntarme a Dios y tener confianza en Dios? Si Siendo pudiera bueno. haber dicho, me robó mi hermana Dios, ¿verdad? Claro. Y quedarme sentida, pero no lloré y la gente se quedaba sorprendida, que me abrazaban, I'm so sorry, y ellos se quebraban todos y yo estaba, gracias, Amén. yo sé dónde está mi hermana. Entonces llegué a otro nivel espiritual, pero cuando murió mi primera hermana, mucha gente hasta levantaban las manos y se enojaban con Dios o decían, ay, me hubiera muerto yo. También cuando murió mi suegra gritaban allí enfrente, ¿por qué no me llevaste a mí, Dios? ¿Verdad? Enojados, ¿verdad? Pero es que ya uno comienza, como dice Romanos 12:2, tu mente se comienza a transformar, pero tú tienes que tener ese self-control, ¿verdad? Controlarte la boca, controlarte las emociones y dejar que Dios haga su buen trabajo con la palabra de Dios, para que cambie tu mente, que sea transformada. Y ¿dónde está, hermano? Primera de Tesalonicenses 4, donde dice, no debemos de ser como los del mundo, sino que nos... Romanos 12:2. No, First Thessalonians, Okay. donde dice que ya va a venir Jesucristo y vamos a resucitar, ¿verdad? Entonces dice, no estés como los del mundo, llorando, ¿verdad? Están en ansiedad, llorando, porque se les fue esa persona, ¿verdad? Entonces cosas pasan en el mundo, como explicó el pastor, que estamos en un mundo que cayó
y luego vino Jesucristo para salvarnos, pero nosotros tenemos que hacer la diferencia en el mundo. Nosotros que tenemos que transformarnos primero nosotros, luego transformar el mundo, llevar el reino de Dios al mundo. Amén. Y no podemos hacer eso si nos intrincamos, si estamos enojados con Dios. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué a esa persona mala le pasó eso y a mí no? ¿Por qué él tiene mucho dinero y yo no? ¿Por qué? Si nos atoramos en esos pensamientos, ¿por qué le está pasando cosas malas a la gente buena? Es como un detour, ¿verdad? El camino se hace muy chueco, ¿verdad? Y Dios endereza los caminos chuecos, Amén. ¿verdad? Y hace un paso para que tú trabajes y llegues a tu propósito, ¿verdad? Amén. Amén. Muy bien, vamos a continuar. Sí, ciertamente sí suceden pues cosas malas, ¿verdad? Pero Dios está trabajando todo para nuestro bien y para su gloria. En Romanos 8:28 vemos que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y se necesitan algunos antecedentes para responder de manera más completa a la pregunta, ¿por qué les pasan cosas malas a las personas buenas, verdad? Hay buenas personas, lo primero es lo primero. De acuerdo con la Biblia, hay buenas personas. La respuesta bíblica tiene dos respuestas, ¿verdad? Por naturaleza nadie es bueno. Somos por naturaleza pecadores y quebrantadores de la ley, y por lo tanto no somos buenos. Jesús nos dijo en Marcos 10:18 que nadie es bueno excepto solo Dios. Por lo tanto, Dios es el estándar para la bondad. Y Dios es el estándar de la bondad. La barra está tan alta por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3:23 vemos que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Colosenses 3:5-9 nos dice que los siguientes rasgos de comportamiento pertenecen a nuestra naturaleza terrenal y pecaminosa: inmoralidad sexual, impureza, lujuria, los malos deseos, avaricia, idolatría, enfado, rabia, malicia, calumnia, lenguaje sucio, acostado. Y en ese mismo capítulo, Colosenses 3:12-15, enumera características o virtudes de la nueva naturaleza o nuevo yo, que se renueva en el conocimiento en la imagen de su Creador, o sea, Cristo Jesús, ¿verdad? Ahí pueden leer en Colosenses 3:12-15 y del Colosenses 3:10, si quieren saber más sobre eso. Y gracias a Jesús tenemos un nuevo yo. Ese nuevo yo se transforma continuamente en la imagen de Cristo mismo. Y todos nosotros que con caras descubiertas contemplamos la gloria del Señor, estamos siendo transformados a su imagen con una gloria cada vez mejor, que proviene del Señor, que es el Espíritu. Ellos están en 2 Corintios 3:18. Nuestra vieja naturaleza es pecaminosa y merece la ira de Dios, pero Cristo llevó nuestro pecado en la cruz al morir por nosotros. Él pagó la pena por nuestros pecados, satisfaciendo a Dios Todopoderoso de una vez por todas. Por sus heridas hemos sido sanados. Si nuestra fe está en Cristo, ya no vivimos atados al pecado y temiendo la ira de Dios. Somos libres en un lugar de nuestras propias prendas sucias, viviendo como
si estuviéramos vestidos con una túnica de justicia. Muchas gracias. Espero esto les haya servido de algo justificoso y que no es como a veces decimos, hablamos en vano, usamos la palabra de Dios en vano y le echamos la culpa a Dios, pero son nuestros mismos pecados, nuestras mismas cosas, o a veces sí, uno se comporta bien, pero no miramos realmente lo que es lo más importante, ¿verdad? Nuestro corazón, no nuestra mentalidad. O sea, es nuestro corazón, lo que sentimos aquí en nuestro estómago, en nuestro ser interior, y esa verdad y entendimiento que Dios realmente quiere que entendamos y vivamos en su verdad. Muchas gracias, espero que sean muy bien bendecidos. Muy bien, para terminar, vamos a terminar este tema maravilloso. Hay varios libros, si ustedes van a internet o buscan en las bibliotecas cristianas, hay varios libros que hablan del tema de por qué le suceden cosas malas a gente buena. Han escrito varios libros sobre ese tema. Y entonces vamos a concluir. ¿Por qué existe lo bueno y por qué existe lo malo? Existe lo bueno porque Dios creó todo bueno. ¿Y por qué existen las cosas malas en la vida? Porque Satanás se ha apoderado del mundo. Y en desobediencia algunos seres humanos lo siguen a él, son hijos del diablo. Entonces, esos siguen cultivando lo malo y los otros, los hijos de Dios, siguen cultivando lo bueno. Entonces, suceden cosas malas, suceden cosas buenas. Ahora, ¿por qué le suceden cosas malas a los buenos? Eso que le sucede al bueno, al que llamamos bueno aquí, al que ya está, como decía Sandra y decía la hermana Denise, que ya están convertidos, son personas que ya son hijos de Dios, que ya han sido salvos por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que ya son cristianos, pues son justificados y a eso los llamamos buenos, no por ellos, no porque sean buenos, porque uno es bueno, porque todos pecamos, todos estamos destituidos de la gracia de Dios, sino porque en Jesucristo, siendo nosotros hijos de Dios, dice que los hijos de Dios somos la buena semilla. Entonces quiere decir que ya por ser hijos de Dios, porque a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos hacemos hijos de Dios, dice la palabra. Entonces, a esas personas que aparentemente decimos que les suceden cosas malas, no son malas. Porque decía la hermana Sandra, decía, porque para los que creen en Dios, todas las cosas les suceden para bien. Esas se llaman pruebas. Entonces, en primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 12, dice, no se preocupen, no se aterren del fuego de prueba, no dice de tentación, no dice de malo, del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si cosas extrañas aconteciesen, sino regocijaos para que cuando Cristo venga en su gloria, vosotros también seáis partícipes del mismo regocijo. Y si vamos a Hebreos 12:7 dice, si soportáis la disciplina, mire que no son cosas malas. Aparentemente nosotros creemos que son cosas malas. Al bueno, a los hijos de Dios no les suceden cosas malas, les suceden cosas buenas, pero nosotros en la ignorancia creemos que sí, son pruebas. Ya miramos, ya probamos por 1 de Pedro 4:12 y ahora lo probamos por Hebreos 12:7. Dice, y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos, son hijos del maligno. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? O sea que todo lo que nos sucede a los hijos de Dios, a los que ya somos rescatados por la sangre del Señor Jesucristo, todo nos sucede para bien, así creamos que es algo malo. Ahora, ¿por qué a los malos les suceden cosas buenas? A ellos no les sucede nada bueno. Y lo tenemos en el capítulo, en el Salmo 37, capítulo 1, dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque aparentemente les va bien. No les va bien. Dice, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. O sea que a ellos no les sucede nada bueno. ¿Por qué? Porque lo dice Colosenses 3:5. Hacéis morir pues lo terrenal en vosotros.
Fornicación. Aparentemente el que fornica, le va bien. ¿Por qué le está yendo bien? Pero será como hierba, o sea, le vendrá la muerte. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. O sea, todas esas cosas aparentemente, al bueno aparentemente cree que son cosas malas, al malo aparentemente cree que le suceden cosas buenas, pero del pecado no puede venir nada bueno. Entonces, ¿cómo va a venir si es del pecado? O sea, que es de la idolatría, que es de la avaricia, que es de la impureza. Y nos dice, la ira, en Colosenses 3, ya yendo más, 8 dice, dejen de ustedes toda ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea que uno cree que, a ese fornicario, a ese adúltero, a ese mentiroso, a ese avaro, ¿le va a ir bien? No. Aparentemente es como una ilusión que le va a ir bien, pero no le está yendo bien. Y por eso el Señor, ya para finalizar, por eso el Señor nos dice que nosotros, en cambio nosotros, manteniéndonos en Cristo Jesús, entonces cultivemos el bueno, cultivemos. Dice en Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. ¿Por qué somos santos? No por nuestros méritos, somos santos en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso es lo que tenemos que pensar, que los cristianos no son los méritos nuestros, son los méritos de Jesucristo. Entonces, entrañable misericordia. Cuando uno es misericordioso, ¿o acaso cree que te va a ir muy bien? No te va bien, aparentemente no te va bien. El misericordioso dice por ahí que el que se mete al Redentor muere crucificado. Empiece tú a amar, a ser misericordioso. Misericordioso es sentir compasión, miseria, con el corazón, por la miseria del otro, es sentir compasión. ¿Cómo te va a ti cuando te metes a ayudar a alguien? Denise acaba de venir hace un ratico de repartirle comida a las personas necesitadas. Y dice, tuve que llegar a la casa a bañarme porque estaba vuelta nada. ¿Acaso el misericordioso o el bondadoso le va a ir bien? No le va bien a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios lo está haciendo perfecto. Entonces simplemente uno toma fuerzas y sigue adelante. Y por eso él en Colosenses 3:12 dice, revestidos de benignidad. ¿Acaso tú haciendo el bien, con qué le pagan? Le pagan con mal, pero tú sigues haciendo lo bueno. La humildad. Al humilde dice que uno por manso se vuelve menso y al menso le dan duro en la cabeza. Mansedumbre, paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto y la paz que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Yo creo que aquí queda la conclusión. No puedo volver a repetir porque se nos acaba otra vez el tiempo aquí. Pero entonces le voy a dar paso a Denise para que despida el programa. Pero yo creo que quedó claro. ¿Hay lo bueno y hay lo malo? Sí. ¿Le suceden cosas buenas a los malos? No. Aparentemente, porque del corazón hablan sus obras, y no puede haber del árbol malo sacar frutos buenos. O sea, eso lo dice la palabra. Entonces, al malo le suceden cosas buenas. No, nunca le van a suceder cosas buenas. Al bueno le suceden cosas malas. No, nunca le van a suceder cosas malas. Lo que pasa es que aparentemente en ilusión uno cree que le está yendo bien. Pero ¿por qué yo portándome bien? ¿Por qué me va mal? No te está yendo mal. Tú crees que te está yendo mal, pero no es así. Porque la bendición llega porque llega. Detrás de la prueba viene una gran bendición, ¿verdad? Amen. Muy bien, entonces nos vamos a despedir. Okay. Hermanos, muy bonito el tema de hoy. A mí me pareció muy edificante. Hoy es el día de salvación. Amén, Las gloria a Dios. misericordias son nuevas todas las mañanas. Si has cometido un pecado, arrepiéntate. Amén. Dale la honra para el perdón de tus pecados. Dio la vida. Y si en este momento no has recibido a Jesucristo, haz esta oración conmigo. Padre bendito, soy pecador, he pecado y me arrepiento de mis pecados. Perdóname en el nombre de Jesucristo. Recibo a tu Hijo como mi Rey y doy mi vida a ti para que la cambies y me uses en tu reino. Haz algo de mi vida hoy. De hoy adelante decido
recibir a Jesucristo, ser y amar como tú amas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Endereza todos los caminos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.